Buenos días, mi nombre es Ubaldo Ruiz. Soy docente del área de Humanidades, Letras y Artes de la Universidad Rómulo Gallegos y a continuación les voy a conversar acerca de los héroes de la batalla de Carabobo. Para conversar acerca de ese tema en sí es preciso resaltar que la batalla de Carabobo no constituyó un hecho aislado, obviamente, sino que formó parte de un proceso que ya se venía dando con anticipación. Y los acontecimientos previos que prepararon el terreno para que la batalla ocurriera de la manera como ocurrió, fueron fundamentalmente dos que vamos a nombrar a continuación. El primero es el avance de Bolívar desde los Andes. Recuérdese que él estaba en la ciudad del Rosario de Cúcuta, o la villa del Rosario de Cúcuta, y avanzó hacia el centro una vez que ya el armisticio se culminó y se reanudaron las hostilidades. Bolívar avanzó hacia el centro y ordenó simultáneamente a Páez, que se encontraba en el Apure, que avanzara también hacia el centro. Y ellos pensaban encontrarse en la ciudad de Guanare, que era más o menos la línea hasta donde llegaba el dominio de los realistas. El otro movimiento previo que preparó el terreno para Carabobo fue el movimiento de diversión que hizo el general José Francisco Bermúdez desde el oriente, quien avanzó desde Lunares hacia Caracas, y en Caracas entonces se enfrentó a las fuerzas realistas. Esto se dice de diversión porque entretuvo las fuerzas que podían ir hacia Carabobo a reforzar a los realistas, que estuvieron comprometidas en este lado y no pudieron auxiliar al frente que se iba a realizar en Carabobo. Bolívar, tal como estaba planificado, se reunió con Páez, pero no en Guanare como se había establecido, sino que como los realistas retrocedieron hasta San Carlos, Bolívar avanzó, y cuando Bolívar avanzó, los realistas retrocedieron hasta Carabobo, y entonces Bolívar llegó hasta San Carlos, y en San Carlos se le unió Páez, y en San Carlos entonces planificaron la batalla de Carabobo. Entonces, en este plazo previo a la batalla de Carabobo, pudiéramos decir que el héroe fundamental de la batalla de la campaña de Carabobo fue el general Simón Bolívar, el libertador Simón Bolívar. Y pudiéramos mencionar también al general José Francisco Bermúdez. Eh, bueno, entonces, una vez unidos, Páez y Bolívar en San Carlos planifican, fundamentalmente Bolívar, planifica la batalla de Carabobo, por lo cual consideramos a Bolívar como el héroe máximo de la campaña de Carabobo. Una vez planificada la batalla, avanzan hacia Tinaquillo y hacia el campo de Carabobo. Ahí los espera el ejército realista y ahí es cuando comienza la batalla. Pero la batalla comienza de una manera muy particular. Fíjense, el ejército patriota estaba organizado en tres divisiones. La primera división al mando de José Antonio Páez, que estaba formada por los batallones Bravos de Apure y el batallón británico, que era la llamada Legión Británica, más 1.500 jinetes. La segunda división, que estaba al mando del general Manuel Cedeño, estaba formada por los batallones Boyacá, Vargas y Tiradores, y la Brigada de la Guardia, más un escuadrón sagrado, que era un escuadrón de jinetes, de llaneros, al mando del coronel Aramendi. Y la tercera división estaba al mando del general Ambrosio Plaza, y estaba formada por los batallones Rifles, Granaderos, Vencedor en Boyacá y Anzoátegui. También una brigada de la Guardia de Honor, o sea, la otra brigada de la Guardia de Honor, más un regimiento de caballería al mando del gran llanero coronel Juan José Rondón, que era el héroe vencedor de la batalla de Pantano de Vargas, como todos sabemos. Si nosotros eh, observamos bien la conformación de estas tres divisiones, nos damos cuenta que la mayor parte de ellas está formada por los llaneros, porque fíjense, los Bravos de Apure, el batallón Boyacá y el batallón Vargas recordaba a los vencedores de la batalla de Boyacá y la batalla del Pantano de Vargas, cuyos principales protagonistas fueron los llaneros que llevó Bolívar del Apure. Y la división al mando del general Plaza estaba formada por el batallón Rifles, el batallón Granaderos,
el batallón Vencedores en Boyacá y el batallón Anzoátegui. Casi todos también eran llaneros o formaban parte de ese ejército que conformó Páez en Apure. De modo que si hablamos de unos héroes de la batalla de Carabobo, los llaneros en general serían la base de todos esos héroes de la batalla de Carabobo. Bueno, como ingresaron al campo de Carabobo por un desfiladero, como dicen ellos, es decir, un paso estrecho entre la montaña que se llamaba la Pica de la Mona, no pudieron entrar los tres batallones al mismo, o las tres divisiones al mismo tiempo y tuvieron que hacerla una por una. Y avanzó primero la primera división al mando de Páez. Cuando iban entrando al campo de Carabobo, entonces entraron en una emboscada, porque les comenzaron a disparar desde allí los realistas, le comenzaron a disparar y entonces ahí comienza la batalla de Carabobo. En esos primeros disparos podemos nombrar al primer héroe de la batalla de Carabobo, porque ahí quedó muerto el teniente Pedro Camejo, mejor conocido como el Negro Primero. Fue uno de los primeros fallecidos. Entonces, Páez ordena al coronel Miguel Antonio Vázquez, formaba parte del Estado Mayor, para que junto con una compañía de la Guardia de Honor, que estaba, digamos, en este caso, liderada por otro llanero del sombrero llamado Juan Ángel Bravo, para que atacara a las posiciones de los realistas. Y lo hicieron con tanto valor y con tanto éxito que, fíjense, dice el general Páez en su autobiografía que al coronel Juan Ángel Bravo, una vez que terminó esa acción, el uniforme tenía 14 heridas de lanza. El uniforme, pero su piel no fue herida. Es decir, que el hombre fue tan heroico que se puso a punto de las lanzas enemigas y fue tan hábil que le rompieron el uniforme, pero no lo hirieron nunca. Eso hizo decir a Bolívar, según Páez, Bolívar le dijo que ese coronel, Juan Ángel Bravo, nativo del Sombrero, Estado Guárico, merecía un uniforme de oro. Ese Juan Ángel Bravo es otro de los héroes de Carabobo. Entonces, pero ese hecho, digamos, ocasionó que el batallón Bravos de Apure, que era el que había entrado en acción, recibió mucho castigo, por lo que se ordenó entonces que lo auxiliara el otro batallón de esa primera división, que era el batallón británico, al mando del general Farriar. General Farriar entonces accionó con gran valentía, según dicen todos los historiadores, y lograron poner en huida al regimiento Barbastro, que era de los realistas. Tanto es así que bueno, pudieron rendirlo. Páez fue personalmente al frente y el Barbastro se rindió armas, se rindieron todos y lo tomaron prisioneros a todo ese regimiento. Bueno, el general Ambrosio Plaza, que era el comandante de la tercera división, como no había entrado en batalla, abandonó su división y se vino al frente con Páez a rendir al batallón. En ese momento hubo un disparo y cayó muerto Ambrosio Plaza, lamentablemente. Entonces Ambrosio Plaza es otro de los héroes de Carabobo. En ese momento salieron entonces a atacar al otro regimiento realista, que era el Valencey, que se había hecho fuerte en una colina que estaba allí. Salieron a rendirlo, pero en ese momento le dio un ataque de epilepsia al general Páez y cayó del caballo, que afortunadamente lo salvó un llanero realista, que dice Páez que era de Calabozo, llamado Antonio Martínez, que extrañamente, aún siendo realista, salvó al general Páez de que lo liquidaran y lo puso a salvo. Entonces, ese Antonio Martínez indirectamente viene siendo otro héroe de Carabobo. En ese momento, cuando le dio el ataque a Páez, entonces el general Manuel Cedeño, que era el jefe de la segunda división, salió a sustituir a Páez para rendir al Valencey, pero un disparo lo mató en ese momento. El general Manuel Cedeño es otro de los héroes de Carabobo. Bueno, cuando Páez retornó otra vez, le retornaron sus sentidos, Bolívar lo atendió allí y Bolívar lo nombró en ese momento general en jefe, con una cosa prácticamente inaudita. General en jefe en el pleno campo de batalla. Y después Bolívar, claro, lo comunicó al Congreso y el Congreso lo ratificó como general en jefe. Pero en ese momento se le otorgó el grado por el propio libertador Simón Bolívar
a general José Antonio Páez como general en jefe por haber dirigido esas acciones de la batalla de Carabobo. El Valencey salió huyendo. Quiere decir que ahí ya se había realizado la victoria de Carabobo. Entonces salieron, lo que les correspondió fue perseguirlos hacia la ciudad de Valencia, pero comenzó a caer un aguacero y entonces se le hizo muy difícil la persecución a esos realistas, que lo hicieron de manera muy ordenada, con una excelente disciplina militar, cosa que dificultó pues que lo pudieran vencerlos y tomarlos prisioneros. Hicieron una huida con gran orden. En esa persecución salió el coronel Julián Mellado, también guariqueño del Sombrero, a perseguirlo. Y cuando lo estaba persiguiendo, un disparo lo mató también. Entonces, el coronel Julián Mellado es otro de los héroes de Carabobo. Y como quedó dicho entonces, que el general Páez fue reconocido por Bolívar como general en jefe, quiere decir que Bolívar, dentro de su genio, pues, reconoció que el general José Antonio Páez era el máximo héroe de Carabobo, de la batalla de Carabobo. Pero si nosotros retrocedemos un poquito a lo que habíamos dicho anteriormente, que el cerebro de toda la campaña de Carabobo fue el propio libertador Simón Bolívar, tendríamos entonces que llegar a la conclusión de que el héroe máximo de toda la campaña de Carabobo fue el libertador Simón Bolívar. Y entonces todos estos nombres de estos personajes que nosotros hemos mencionado aquí son los héroes de la batalla de Carabobo, y sin olvidar que los llaneros, que formaban la mayor parte de las tres divisiones, también de manera anónima, sin mencionar ningún nombre, fueron en general también héroes de la batalla de Carabobo. Muchísimas gracias.